Pero, ¿qué pasa chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox y bienvenidos a otro vídeo. Esta vez estaremos continuando con la historia de Bionicle. Ya estamos muy a punto de terminar la parte de 2008, ya queda poco de esta larga travesía. Recuerda que si el vídeo te está gustando puedes darle al botón de like, suscribirte y a la campanita para estar al tanto de cada que suba un nuevo vídeo, eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si quieres apoyarme un poco más, puedes hacerlo convirtiéndote en un miembro, ahí abajo tienes el botón para hacerlo. En fin, no los entretengo más y vamos directo al tema. En capítulos anteriores, los Toa Nuva estaban cada vez más cerca de cumplir su destino. Pese a los esfuerzos de la hermandad de Makuta, lograron reunir las 6 piedras clave. Ahora solo debían agruparse, abrir el Codex y develar los secretos que ahí aguardaban. En Metru Nui, los Toa Haga fueron encargados con rastrear a Teridax debajo del Coliseo, mientras que el equipo de Toa Yaler hacía un viaje a Artidax para erradicar a la Horda Visorak. En el resto del universo, otros agentes enfrentan sus propios desafíos. Brutaka y Axon estaban a punto de ahogarse en Antidermis, mientras que Bison estaba atrapado en Destral en medio de una misión suicida. Afortunadamente, en otro universo, Taka Nuva logró escapar de la realidad alterna del Imperio Toa, después de haber derrotado a la tiránica Toa Tuyet, con la esperanza de dar su mensaje a tiempo a los Toa Nuva. La guerra del destino continúa, así que, amigos aquí reunidos, hoy les presentamos Moradores en la Oscuridad, tercera parte de Ignición. Ok, vamos a ver más o menos dónde nos quedamos. En Carta Nui, los Toa Nuva habían logrado recolectar las demás piedras clave y burlado a los Makuta Mystica. No sin antes el equipo de Tahu descubrir accidentalmente que sus compañeros en las cavernas superiores ya estaban en posesión de la Máscara de la Vida, o algo así. En Metru Nui, los Toa Haga y los Toa Metru tuvieron un pequeño desacuerdo, por eso de que querían destruir el Coliseo para rastrear a Makuta Teridax. Al final arreglaron las cosas. Con la ayuda de Hyuki levantaron la colosal estructura, y los Toa Haga se adentraron a las entrañas del Coliseo de Metru Nui. Tras eso, los Toa Mari fueron abordados por una extraña en armadura negra. Les dio el corazón de los Visorak y les dijo básicamente que o traían esta bomba nuclear a un punto muy remoto del universo o la ciudad era destruida. Así que Yaler, Nuparu y Hali tienen que partir a Artidax para deshacerse del corazón de los Visorak. Kongo y Hyuki se quedarían a cuidar la ciudad. A Hydraxon en la gruta se le fue ordenado liberar a los Barraki para que los ayudasen en sus esfuerzos para derrotar a Teridax. Bison fue enviado a Destral a una misión suicida, y el Sombrío fue amenazado por Toa Helrix para que mantuviera un ojo en Zia. Creo que ya estamos todos más o menos en la misma página, así que sigamos con la historia. Mientras tanto, en Carta Nui, el aliado misterioso del equipo de Kopaka miraba el combate desde lejos, distraído por el flujo de la batalla, no muy seguro siquiera de qué hacer, hasta que vio a Makuta Icarax usar su gravedad contra Pohatu. Ahí decidió actuar, y atacó a Makuta con toda su fuerza, mas no consiguió dañarlo. El conquistador de Karzani voltea a verlo. Con que era él de quien le hablaba a Antros, tenía algo que quería, e iba a dárselo, de una forma u otra. Este no da respuesta. Ataca de nuevo. El Makuta altera su densidad, dejando que la espada lo atraviese y envía su masa directo hacia el puño, dando un golpe que casi lo tira de su tabla. Icarax se acerca. Por primera vez en su existencia, el guerrero sintió algo nuevo en su interior. Ira. Activó el poder de su máscara hacia Icarax. Sintió que no era como los demás. La especie de Makuta era solo metal y energía, pero ¿acaso siempre habían sido de esta forma? Por si no lo habían notado ya, este Toa era la Máscara de la Vida. Esto, por cierto, es algo que se revela mucho antes en el libro de Sombras en el Cielo, pero quería mantenerlo oculto por la integridad de la narrativa. Luego de que Matoro usara la Ignika, esta cayó al pantano, pero aún seguía consciente. Analizó su entorno. No era muy diferente a Marinoi en cuanto a niveles de mutágeno, pero sintió algo más. 3 presencias. Alguien buscaba la máscara. Eran Krika y los otros. Pensó en crear más guardianes, pero los últimos no fueron muy efectivos. Debía tomar otro enfoque. Ahí recordó a su último portador, un Toa de hielo llamado Matoro, que usó la máscara sin arrepentimiento y que con su última voluntad salvó a sus amigos de una muerte segura. Amigos. Una idea ajena para la Ignika. Inspirado por su valentía, por su voluntad a poner el bien de otros antes que el suyo propio. La máscara creó un cuerpo para sí, utilizando enredaderas y algas del pantano para forjar su nueva forma. Un nuevo ser emergió moldeado al recuerdo de la máscara del Toa de hielo. Alrededor suya sintió las presencias malignas en el pantano, pero también sintió a seres similares a Matoro. Así que voló en su dirección. Así fue como dio con el equipo de Liwa hace un tiempo.
Por eso tenía poderes tan extraños y directamente no sabía hablar, era una máscara. Estaba a punto de usar su poder sobre Icarax. Regresó a la forma de la antidermis unos escalones atrás en su cadena evolutiva. Las armaduras de Makuta fueron rediseñadas por los fantasmas Ninra para evitar que la antidermis escape, y los tendones y músculos frescos tenían problemas para llenar el apretado espacio. Icarax dejó escapar un grito de dolor que resonó en toda la caverna superior. Ninguno de los presentes en el combate había oído un Makuta gritar así, y mucho menos al conquistador de Karzani. Miotran no era un guerrero, pero hasta él sabía que estaban en desventaja. Kairox ya había regresado al combate, pero los Toa Nuva lo tenían ocupado, y Vampra estaba siendo superado en un combate aéreo por Liwa. Masas Matoran disparaban desde la distancia rayos de luz. Se estaba hartando. Quería matarlos a todos, podían matarlos a todos. Pero Andros tenía razón. Debían seguir el plan. Tal vez los demás ya tuvieran las piedras clave, y aún no era la hora. Voló hacia el centro de la pelea, reunió todo el poder sombrío que pudo y lo liberó en un estallido. Fue suficiente para sacar a Toa y a Matoran del combate. Luego de su ataque colapsó, pero Vaikan lo rescató justo a tiempo en su montura. Le ordenó al Matoran que avisase a los demás que irían al pantano. Andros ya estaba abajo de igual manera, pero Icarax no estaba en condiciones de pelear. Kairox y Vampra acatan. Antes de seguirlo, Miutran es abordado por los 4 Toa. Querían saber a dónde iban. Bajo amenaza de terminar como su hermano allá arriba, les dice que se iban al pantano, antes de seguir a sus hermanos junto a grupos de Matoran de sombras. Según lo que leyó Kopaka, el secreto para despertar a Mata Nui estaba ahí. No tenían más opción que seguirlos. Al menos, la hermandad no sabía con certeza que tenían las otras dos. Regresarían con Tahu y los demás, pero el Toa Iknika no los siguió. Solo se quedó en el aire, vigilando al adolorido Icarax. De vuelta en el pantano, los Toa escaparon con las 3 piedras clave de Krika y los otros. Gorast quería ir tras ellos de inmediato, pero Krika tenía otro plan. Teridax le comentó una vez acerca de un invento de los Matoran de su región, un modelo de Vaki asignado a Kometru, que, en lugar de perseguir a su objetivo, solo aguardaba por este en el sitio al que se dirigía. Con esas piedras en su posesión, de seguro iban al Codex. Les tenderían una emboscada. Pero los Toa ya sabían esto, y a mitad de camino, Tahu le dice a Onua que dé media vuelta al túnel. Él no estaba muy seguro, pero le dice que nada podría salir mal si hacían lo inesperado contra Makuta. En el Codex, los 3 Mystica aguardaron en sus posiciones. Vitil solo deseaba que Krika o Andros murieran para subir un escalón en la hermandad. Gorast creía fielmente en el plan. Ella solo quería ver el mundo arder. Pero Krika solo pensaba en el destino. En lo que a él concierne, la hermandad selló el suyo el día en que siguieron a Teridax. Da igual si fracasaban o triunfaban este día. Este universo estaba destinado a terminar de manera macabra. El equipo de Tahu había subido a la niebla superior que rodeaba el Codex. En efecto, los estaban esperando. A su señal escogieron un Makuta y cargaron contra este. No debían dejarles margen. Krika trató de soltar su agarre sobre sus hermanos con rayos de sombra. Eso logró liberarlos, a tiempo para chocar contra Tahu. Cada Toa tomó a un Makuta. Los líderes de ambos bandos estaban igualados, llamas contra oscuridad. El monstruo le dice que la hermandad tampoco podía acceder al Codex si eso era lo que buscaban, y que Vitil había alterado el campo de energía para que colapsara la estructura junto con lo que había dentro. Tahu lo pensó por un momento, pero ya había pasado por mucho y no caería en un truco tan estúpido. Mentía. Si quisieran deshacerse del Codex, lo hubieran hecho hace mucho. Ellos querían lo que había dentro, o bueno, querían que los Toa tomaran lo que había dentro para ellos. Krika trató de mantener la coartada, pero Tahu continúa. Obtener las piedras clave fue demasiado fácil. Si no quisieran que las tuvieran, no las hubieran dejado sin protección. Aprovechando la distracción, el Toa absorbe el calor a su alrededor. El Makuta iba a esquivarlo con su forma fantasmal, pero fue muy tarde. Elogia a Tahu por su ataque, pero debería ver atrás suya. El Toa de Fuego tampoco iba a caer por eso, y era justamente ese el motivo por el cual no debería mirar. Tahu voltea en contra de su mejor juicio. Volando en picada hacia ellos, estaban Andros, Kairox y Vampra, junto a Matorans de sombra. El Lord Desdía usa un disparo de sombras para liberar a Krika, mientras que el resto ayudaba a Vitil y Gorast. De un momento a otro, Tahu y los demás fueron superados en números. Los 6 volaron en formación de V en el cielo, atacando con sombras, acorralando a los Toa hacia el Codex. Un poco más y serían repelidos por el campo de energía, directo hacia ellos. El único plan de Tahu al momento era llevarse a cuantos Makuta pudieran en el ataque. Krika comenta que al parecer el Toa se equivocaba en su deducción. No los necesitaban con vida.
Andros carga un potente disparo de sombras, pero una lanza de hielo congela su mando, estallando su oscuridad. Era Kopaka, flanqueado por Pohatu, Ligua y los Afmatoran. Tahu llama su atención en el suelo. Ahora estaban parejos. 6 altos miembros de la hermandad, 6 Toa Nuba unidos, 6 piedras clave, listos para completar su destino. Y la respuesta estaba en el interior del Codex. El Toa de Fuego se aseguró de que sus hermanos estuvieran listos, y se unen a los demás. La batalla final por el poder en el corazón del universo había comenzado. Mientras tanto, en la superficie y al sur de ese lugar, en la isla de Artidax, el viaje de Yaller, Hali y Nuparu fue largo y monótono, manteniendo un ojo en busca de Visorax en cada rincón. Tras un par de días de viaje, avistaron a algunos arácnidos poblando las islas cercanas. Si aquella extraña tenía razón, la horda estaba detrás de ellos. Al aterrizar en la orilla notaron algo extraño. Habían rastros de que alguien aún vivía aquí. Y ese alguien llama su atención. Un ser encorvado con apariencia monstruosa y un casco de agua. Era Takadox. Sorprendido y con recelo, ya le repregunta cómo escapó de la gruta. Les dice que lo dejaron libre gracias a su buena voluntad y por ayudar al Gran Espíritu. ¿Y ellos qué hacían aquí? Nuparu señala las hordas de Visorak de agua que infectaban el océano, y muchos más le seguían sobre piezas de naufragio y maderas. Ahora Takadox lo entendía. Deduce que tenían el corazón de los Visorak y que se les había ordenado traerlo aquí. Eso explicaba mucho. Hali le dice que mejor hablase bien y sin trucos, a no ser que quiera ser abandonado aquí también. Reuniendo toda la voluntad que podía, usó su hipnosis sobre ella y Yaller. Nuparu trató de desviar la mirada, pero sus hermanos lo forzaron a mirar. Estaban los 3 bajo su control. Les dice que hace poco 2 seres aparecieron en la isla en un resplandor y montaron algo cerca del volcán. Se esfumaron tal cual como llegaron. Sabía lo que había pasado. Habían programado una erupción, dejándolo sin escape. Hasta que, bueno, ellos llegaron aquí. Se llevaría el barco, mientras que los 3 aguardaban como estatuas a su muerte. Y así, riendo para sí mismo, Takadox zarpaba, mientras que toda la horda y un volcán activo acompañaba a los Tohamari. Pero se decía que los Visorak no olvidaban, y recordaban perfectamente los problemas que un grupo de Toa les dio hace 1000 años en Metru Nui. Miraban a los 3 en la orilla con odio, a la vez que con cautela. Parecían indefensos, pero ¿era acaso esto una trampa? Y si en serio estaban paralizados, ¿puede que sea algo que los atacó les hiciese daño a ellos también? En ese momento pasó algo muy extraño. Algo le habló a Yaller en su mente. Le decía que esta no era la muerte de un Toa. Más extraño aún, es que sonaba como Makuta. Le dice que no se moleste en buscarlo. Sus poderes habían crecido. Fakama tenía mucha fe en él, y no podía irse de esta forma. Deseaba ver su expresión una vez que descubran la verdad sobre este universo. Yaller sintió un pinchazo que rompió el trance. Estaba confundido, pero no había tiempo. Despierta a Nuparu y Hali con 2 bolas de fuego. Debían salir de aquí. Toa de fuego y agua crearon un muro de su respectivo elemento a cada lado, pero se detuvieron al oír el estruendo del volcán. Esto era malo. Hali asume que este era el motivo por el que los enviaron aquí, para deshacerse de la horda. Y quien sea que los haya enviado aquí no parecía importarles si quedaban atrapados o no. Y ahora su bote no estaba. Tendrían que nadar. Nuparu levanta un puente de tierra lo suficientemente largo para llegar más allá de la orilla, y los 3 se zambullen al agua, apartando a los Visorak en su camino. Yaller vio el corazón en la arena y pensaba en destruirlo para salvar a los Raji. Después de todo, los Toa no mataban, pero no tenían opción. Tal vez era cierto, el universo estaba cambiando. Estaban muy cerca del volcán para cuando finalmente erupcionó. Hali los llevó a ambos bajo el agua para evitar la onda de choque. Cuando emergieron, la horda que había traído tanta destrucción al universo se había esfumado en escombros y material fundido. Ahora debían de hallar una manera de volver a casa. Y una vez lo hicieran, Yaller tendría una seria conversación con quien sea que los haya metido en esto. Y hablando de vuelta en Metru Nui, Hyuki fue el primero en despertar y tenía muchas preguntas. Movió a Kongu para que reaccionase. Estaban en el Coliseo o en una celda. No habían guardias y aún conservaban sus máscaras, pero sus herramientas desaparecieron. Salieron de su celda, y una nube de cristal negro se aparece. Fue ella quien los puso aquí. La extraña se presenta como Yomak, agente de la Orden de Mata Nui. Por razones propias de la Orden, quería a los Tohamari fuera de Metru Nui. La Orden también quería deshacerse de los Visorak utilizando el corazón, así que con esto mataron a 2 pájaros de tiro. Hyuki añade que con lo que no contaban es que los 5 no fuesen a Artidax, ¿cierto? Ella asiente.
Por lo tanto, tuvo que tomar otras medidas para que no interfiriesen. Le preguntan que ¿con qué exactamente? Ella se deshace y dirige su atención a una ventana al final del corredor. No creían lo que veían. Toda la costa sur había sido amurallada, las vías que dirigían al Coliseo estaban repletas de barricadas y habían guardias de la orden en cada calle y Matoran de todo tipo construía más y más defensas. Yomak les explica que la hermandad había sufrido incontables bajas, pero si querían ganar esta guerra necesitaban una última batalla. Por eso, corrieron el rumor en Stealth, el único sitio donde quedaba un Makuta, de que habían convertido el gran horno en un laboratorio de virus, y que lograron replicar el metalófago que asesinó a Makuta Koyol. Los Toa estaban sin palabras. Pusieron una diana sobre la ciudad. Les dice que Metru Nui ya era una, solo que ahora estaban preparados. Hyuki demanda saber en dónde estaban los Turaga, ellos no aceptarían esto y era cierto. Le dice que estos se rehusaron a cooperar, así que les pidió permanecer en el Coliseo. En cuanto a ellos dos, no se les pediría hacer nada. Su interferencia solo pondría la vida de otros agentes de la Orden en riesgo, sin mencionar a la suya propia. Con eso, Yomak se retira en su forma de nube por la ventana. El Toa de piedra estaba furioso. Nadie buscaba pelea usando su ciudad y luego le pedía quedarse sin hacer nada. ¡Nadie! Mientras tanto, debajo del Coliseo, Norik y los Toahaga caminaban en una sola fila por los túneles debajo de la estructura inmensa, con los ojos y oídos alerta. Ningún ser inteligente había puesto aquí un pie en milenios. Pero si lo que decía la orden era cierto, Makuta Teridax ya ha pasado por aquí hace no mucho, y Zaktan, convertido en una anguila dentro de un orbe de agua, lo confirmaba. Procedieron sin muchas complicaciones, con los ocasionales Airuni y Pugs tratando de romper la tensión. Se detuvieron cuando Norik vio unas inscripciones en un muro. Usó una pequeña flama para iluminarlo. Era un lenguaje que no reconoció. No parecía Matoran. Bomanga dio un paso al frente. Sabía una cosa o dos de grabados perdidos. En efecto, esto no era Matoran, pero parecía una lengua raíz. Una especie de registro más de que no estaba seguro. Solamente pudo extraer un nombre. Vara Magna. Era la primera vez que los 6 oían eso. Y sin nada más que hacer aquí, el grupo continúa. Norik le pregunta a Zaktan cuánto faltaba, y exasperado les dice que no tenía idea. Estaba tan perdido como ellos. Solo sabía de este lugar por aquella inscripción en un sótano de la hermandad. Lo único que sabía es que Makuta tenía que venir aquí, y algo le decía que él tampoco sabía si aquí siquiera existía. Nadie dijo nada por unos momentos. El pensar que Teridax estuviese tan perdido como ellos era inquietante. ¿Así que su plan se basaba en suposiciones? Pugs añade que, al menos el viaje no había sido tan malo como Gaaki lo había pintado. En ese momento, un zumbido metálico resonó en el túnel, y una potente fuerza magnética los adhiere al muro. Airuni concluye al instante de que esto era Makuta, pero el Toa de Fuego dice que no. Su antiguo jefe no era tan sutil. Tratan de usar sus poderes elementales para librarse, pero el material del lugar era inmune a estos. Podría ser peor, añade Qualus. Solo necesitaban de algo de tiempo y hallarían cómo salir. En ese momento, Bomanga sintió un cambio en el túnel. Algo venía en su dirección, y por el cambio en la temperatura sabían que era Protodermis fundida. Estaban en un aprieto. Y odio romper la tensión, pero... Mientras tanto, en Zia, al sur de Metru Nui. El Sombrío, maestro de los Cazadores Oscuros y enemigo jurado de la hermandad, estaba... aburrido. La orden lo envió a ocupar el hogar de los Vortix, pero no tenía mucho que hacer. La isla fue pacificada en horas y, quitando al ocasional cazador oscuro llamado por la orden para un trabajo, no había mucho que hacer. Y había tenido problemas poniendo las fábricas de vuelta en marcha por la destrucción del lugar. Recorría una de las fábricas cuando vio a un Vortex masculino limpiando nerviosamente el sitio. Le preguntó qué hacía y le dijo que solo despejaba el lugar. Pero algo andaba mal. Reconocía una mentira cuando la oía. Decide ayudarlo. Renuente, accede. De todas formas, no tenía opción. Raro era el Vortex masculino que no era denigrado en esta sociedad. El Sombrío se preguntaba qué había ahí debajo. Finalmente, desentierra una caja de protoacero sellada con una insignia de la hermandad. Ahora tenía curiosidad. La abrió cuidadosamente en caso de que no fuera una trampa. Y lo que descubrió ahí dentro podría hacerlo maestro del mundo. No muy lejos de ahí, Antiguo, mano derecha del maestro de los Cazadores Oscuros, recorría los escombros en busca del Sombrío. Ya había pasado una hora y debían de estar discutiendo la defensa de la ciudad. Helrix le había pedido, como su espía, que le enviara reportes sobre el estado de Zia y las acciones de su maestro.
Y ya se había tardado, y sí, Antiguo fue un espía todo este tiempo. Solo digamos que su lealtad se compraba, no se ganaba. De hecho, el verdadero fundador de los Cazadores Oscuros fue Antiguo. Luego se asoció con el Sombrío y simplemente dejó que el Sombrío fuera la cabeza de la asociación y así. Lo halló de pie sobre una pila de escombros sosteniendo una caja, con una sonrisa retorcida en su rostro. Cerca había un Vortex muerto en el suelo y 3 viales. El Sombrío se voltea, sorprendido, pero se alivió al ver que se trataba de él. Le pregunta si había oído hablar de Makuta Koyol. Antiguo asiente. Secretamente esto lo sabía por la orden. Durante una visita a Zia, un vial con un virus metalófago se quebró y rompió la armadura del Makuta. Solo que, y esto lo sabía Antiguo, no fue un accidente. Fue obra de la orden en retaliación por el robo de la Máscara de la Luz. Sombrío menciona que, se decía, los virus se quemaron junto a su esencia. Pero aquí estaban, en sus manos. Tratando de no sonar preocupado, Antiguo sugiere ponerles precio, pero no. El Sombrío quería usarlos. Aprendería lo que hacían o lo que eran. Y con eso, Helrix y la Hermandad tendría que responder a él. Pero necesitaría algo de tiempo. Tiempo y privacidad. Por eso había matado al Vortex. Y era por eso que, antes de terminar, el Sombrío dirigió su potente visión láser directo a Antiguo. El cazador veterano se había esfumado en cuestión de segundos. Nadie podía saber de esto. Viendo en dirección a sus cenizas, le pide disculpas. Ya sabía el dicho. Un secreto compartido ya no era un secreto. Lejos de ahí, hacia el oeste, Prydac atacaba una fortaleza de la Hermandad. La Orden le dio recursos para alzar una armada. Desde excazadores oscuros, Vortex y uno que otro Skakti. Antes de que Calma hiciese un plan, él zarpó en su viaje de conquista. Sus guerreros acabaron con las fuerzas de Makuta en este lugar. Aquí notó algo extraño. Debajo del sótano había una sala enorme repleta de escombros, y entre las rocas más grandes habían rastros de una inscripción escrita en un idioma indescifrable. Estaba a punto de largarse, cuando vio más y más de estas. Alguien trató de destruir este lugar. O la información que había en los muros. Y si alguien pensaba que valía la pena tomarse la molestia, entonces quería la información. Y así, con la infinita paciencia de un cazador, empezó a reensamblar el muro. Y si se lo preguntan, este es el mismo lugar que destruyó Zaktan, el mural que contenía el plan de Makuta Teridax. Mientras tanto, en otro lado del universo, Axon se ahogaba en Antidermis, hundiéndose cada vez más y más hacia el fondo. No podía creer que el lugar de nacimiento de Makuta sería su tumba. De repente, un brazo lo extrajo de la sustancia. Dio una bocanada de aire. Cuando recuperó la visión, vio a Brutaka flotando 1 metro sobre el suelo. Su armadura se había roto un poco, incapaz de contener la masa que había crecido en su interior. Irradiaba una aura esmeralda, al igual que el fuego de sus ojos. Se alegraban de que haya sobrevivido. Axon estaba confundido. ¿Quién es? La cosa que ahora poseía a Brutaka se presenta como la esencia de la especie de Makuta. Sabían lo que ellos debían saber, y que se habían equivocado. Tenían tanto por reparar, pero ya no podían hacerlo. El guerrero del hacha sabía que la especie de Brutaka reaccionaba de forma extraña al Antidermis. El absorberla le hacía más fuerte, pero esto era distinto. Su amigo dice algo para sí mismo. Spherus Magna, la fragmentación. 3 han de ser 1 de nuevo. Los 2 que lo harán 1. Tomó a Axon del brazo. Su toque quemaba. Él debía recordar. Él debía de ver. O el viaje de 100.000 años sería para nada. Él se oculta debajo, preparándose para su destino. Debían de ir ahí. Corregir lo que se hizo mal. Si es que pretendían deshacer la fragmentación. Mientras tanto, en la fortaleza de la Hermandad, Viso se escabulló por los pasillos, siguiendo a Makuta Teridax. El lugar se sacudía por el ataque de la Orden. Su misión era simple: seguirle, encontrar el dispositivo de transportación de la isla y luego inhabilitarlo. Aunque tendría que lidiar con Teridax, pero no existían planes perfectos. Al principio todo parecía ir bien. Lo siguió desde las sombras al subsótano. Ahí lo aguardaba una cámara enorme de 12 metros de altura, repleta con tubos de éstasis. Casi 100 de estos. En su interior contenían una figura similar. Algunos tenían armadura negra, otros casi dorado y blanco, pero eran el mismo ser. Teridax se dirige al centro de la sala. Había una máscara. La tomó y arrojó un grillete de sombra hacia él. Sabía que lo estaba siguiendo, pero ya que se había tomado la molestia,
Le diría que era este sitio antes de morir. En sus manos tenía una Kanohi Olmec. Solo 2 de estas existen en el universo. Hace un tiempo, él y Mutran desarrollaron un Raji capaz de drenar la luz de alguien. Entonces recordó. Esta máscara puede atravesar no solo dimensiones de bolsillo, sino líneas de tiempo. Con ella capturó a los Toa Takanuba de diferentes universos y los trajo hasta aquí, dándole su luz a las sanguijuelas. Una vez termine, tendría a un ejército de Toa de sombras, hechos en base al peor enemigo de la hermandad. La fortaleza se vuelve a sacudir. En tono de broma, Bison le dice que debería apresurarse con su colección en ese caso. Pero no hacía falta. Solo debía de liberar a los Takanuba sombríos que tenía y se encargarían de los intrusos. Pero en ese momento algo lo interrumpe. Sonó como cristal rompiéndose. Tritax cortó su poder de sombras dejando al medio Skagdi caer al suelo. Vio a su brazo. Algo disolvió su mano acorazada y su antidermis estaba filtrando. 2 seres aparecieron de las sombras. Uno era un Komatoran y el otro era alto y letal en apariencia. Este era Tabdak, el asesino de la orden que se encargó de Makuta Koyol. Miró al Makuta y rió con malicia. ¿Pensaba que el Toa de Luz era su peor enemigo? Entonces que se prepare, porque estaba a punto de conocer a su peor pesadilla. Bueno, no me esperaba que Tritax estuviera coleccionando Toas de Luz. Y hablando de Toas de Luz, ¿por qué no vemos el lío en el que se metió nuestro Toa de la Luz ahora? Luego de haber escapado del Imperio Toa, Takanuba flotaba en el espacio entre dimensiones. La Kanohi Olmec fue removida de su rostro antes de completar el portal. Por ello estaba a la deriva otra vez. Por un momento todo fue oscuridad. Luego un destello y finalmente despertó en una playa rocosa. Al ver a su alrededor no creía lo que veía. El cielo tenía el color del azul profundo de Mata Nui. A la distancia veía algo aún más increíble. Era el Coliseo y la capital de Metru Nui, rodeada de cabañas de roca de múltiples diseños y arquitecturas, reunidas para crear una megalópolis que se extendía por kilómetros. Esto no era posible. ¿Habrá vuelto al pasado? A su alrededor veía a Matoran de todo tipo trabajando, algunos de elementos nuevos para él, y más inusual aún, estaban siendo ayudados por Bourok, Skagdi y Visorak. Una voz femenina le llama. Era Maku y efectivamente no lo reconocía. Le pregunta quién era y se presenta como Takanuba. Sí, sabía que se veía más oscuro, pero era él. Ella se burla. Sí, era mucho más alto, pero ¿es que acaso nunca había visto a Turaga Takanuba? La mención de ese nombre le sorprende. Pondera sus opciones. Le pregunta dónde podría encontrar a Yaler. Tenía un mensaje para él. Maku aún sospechaba. Le dice que en el gran horno de Ta-Metru. La convence de llevarlo, no sin antes de traerlo con Axon. El Toa no lo reconocía. Miró a Takanuba por un momento y luego asintió. Había usado su máscara de la verdad. No era un cambiaformas y al menos él sí creía ser Takanuba, aunque no estaba seguro de si solo estaba loco. Por ello tomó su bastón de luz. Al Turaga no le agradaba ver civiles armados. En el camino veía especies de todo el universo. Skagdi, Vortix y Matoran conviviendo en armonía. Los Visorak estaban domesticados y en cada esquina había cazadores oscuros haciendo de autoridad. Maku dejó a Takanuba con Yaler. Su amigo se veía tal como lo recordaba. Le daba la bienvenida al reino. Pensando en qué decir, le pide que le hable de este lugar. ¿En serio seguían en Mata Nui? Yaler deja escapar una risa. No había oído ese nombre en 10.000 años. Sí, lo era, aunque ahora era mucho más. Y le señala un enorme muro de roca. Ahí estaba todo lo que quería saber. Ese era el muro de la historia. Kopik el cronista se aseguró de que hubiera uno de estos en cada metro. Yaler le dice que no lo reconocía, pero se le hacía muy familiar. ¿Por qué quería verlo de todas formas? Luego de elegir las palabras correctas, le dice que conoció a Turaga Takanuba. Le habló de la gran persona que era y que, si alguna vez se encontraba en problemas, que viniera a verlo. Era curioso, puesto que no muchos tenían en buena estima a los Toa Mari, incluso tras tantos años, y que nadie había visto a Matoro en al menos 5000. Eso sorprendió a Takanuba. Ya se hacía una idea de lo que había pasado. Agradeció a Yaler y lo dejó en el muro. En efecto, habían pasado 10.000 años desde que dejó Metru Nui. Los Toa y Naika viajaron a las profundidades del Gran Mar, en búsqueda de la Kanohi Ignika. Fueron transformados, pero Matoro, referido aquí como el deshonrado, dudó en su persecución por la máscara. El núcleo del universo fue sellado, haciendo imposible revivir al Gran Espíritu. Así Mata Nui murió, y con él todo el universo. Pero los Turaga ya tenían un plan.
guiando a múltiples especies del universo, emigraron a Mata Nui de vuelta en cuestión de días. La orden reveló su existencia, puesto a que, se quedaron sin empleo, y ayudaron a la evacuación. Arriba construyeron plataformas para soportar el incremento de población, y entendieron que solo trabajando juntos podrían sobrevivir. Así, el reino fue creado. Solo 2 especies quedaron atrás, los Dailak, que los pobres no podían con su propia vida, y Makuta. Y no porque no lo hayan intentado. Takanuba y la Orden repelió a la hermandad de Teridax hasta el final. Con su destino completado, Takanuba dio su poder a una nueva generación de Toa. 3 miembros de la resistencia de Foyanui, Felika, Balta y Dalu. Defilak, el alcalde de Marinui, Kapura, un Tamatoran de su antigua compañía, y a un nuevo Toa de la Luz, Toa Tanma. Se transformó en Turaga y fue nombrado líder del reino. Formó un consejo con Turaga Dume, el señor de la guerra Nectan, Rudaka, el sombrío, Toa Helrix y un Fematoran de los fantasmas Nenra. Los cazadores de oscuros se volvieron agentes de la ley, mientras que los Toa usaban sus poderes elementales para evitar que toda la isla colapsase. Dirigían el reino desde el Coliseo. No imaginaban que el fracaso de Matoro podía crear este paraíso. Pensaba hallar el Coliseo altamente resguardado, pero estaba abierto para todos en el reino. En vez de pedir hablar con Turaga Takanuba directamente, envió un mensaje a Helrix, recordándole su plan original de alertar a los Toanuba. El resultado fue de inmediato. Trainuma lo escoltó a la cima del Coliseo al instante. El Turaga estaba en una reunión con Tanma y Rudaka. Una cabeza de Rakshi yacía en el centro de la mesa, un Panrak. Los cazadores ya se habían encargado. Turaga Takanuba trataba de buscar otra explicación, pero Tanma dice que ojalá y la hubiera. De alguna manera, esta cosa había atravesado la barrera de luz. Ahí entra nuestro Takanuba. Este añade que la barrera se estaba debilitando. Sabía 1 o 2 cosas acerca de luz. Al verlo, el Turaga le pide a Rudaka y Tanma que se retiren. No podía creerlo. Pero Helrix le había dicho su plan original antes de que el universo falleciera. Le dice que, en efecto, era de otro lugar, aunque este no era tan pacífico. Estaba impresionado con lo que había conseguido, pero el Turaga dice que no duraría mucho tiempo. Onua y los demás Toa hicieron lo posible para sostener la isla, pero en algún momento los cimientos cederán. Tendrán que volver tarde o temprano o buscarse un nuevo hogar en las estrellas. Nuyo y Nuparu estaban trabajando en ello, pero hasta entonces Makuta debía ser detenido. Entendía que el mensaje que debía de entregar a sus Toanuba era importante, pero necesitaba su ayuda. Le dice que tan pronto terminase su Brutaka lo llevaría justamente donde tenía que ir. Nuestro Takanuba le dice que seguro, pero le gustaría tener su bastón de luz de vuelta. Pero el Turaga le dice que esa cosa estaba desactualizada, le conseguiría algo mejor. Lo llevó afuera del Coliseo, a la sección este de la gran ciudad, con un Tanma algo silencioso con ellos, frustrado ante la idea de que Turaga pensase que él no era suficiente. Llegaron a una pequeña estructura en un callejón no muy lejos de la costa. El Turaga Takanuba tocó la puerta con su bastón, y un pequeño panel se abrió. La voz de un Matoran los recibió, preguntando por la contraseña. Le dice a nuestro Takanuba que han estado viviendo con ellos durante siglos y aún así no se integraban. Le ordena abrir la puerta. El Matoran le dice que esa no era la contraseña. Y harto les dice que o abrían o enviaba una tropa de Bourok a tirar el sitio. Convencido, los dejan pasar. Adentro, un Fematoran armaba un cañón. Este era de los fantasmas Ninra. El Turaga no tenía tiempo para sus juegos. Estaban en crisis y tenía a un Toa que necesitaba nuevo equipo. El Matoran hace un comentario irónico sobre que el color de su armadura no era lo único que necesitaba arreglarse, pero tenía algo perfecto para él. Y le entrega una lanza de 3 puntas. Le pide usar una pequeña pizca de su poder, y lo siguiente que vio Takanuba fue un hoyo del tamaño de un disco en el muro. El Matoran de hierro les dice que la mayoría de herramientas Toa solo canalizan el poder. Esta amplificaba la luz, precisamente la luz. Y si eso no le bastaba, también le entrega un cañón que absorbe luz ambiental y la redirecciona. Estos eran los cañones Maidak utilizados por los Fantoka en Karda Nui, aunque en esta dimensión jamás habían sido inventados, y estaban siendo desarrollados ahora. Con eso ya estaban listos. Él y Tanma parten solos, pero antes de ir a la barrera, Takanuba lo detiene. Quería visitar a Matoro. Con renuencia accede. Para su sorpresa, el Toa de hielo vivía a las afueras del equivalente a Powahi, en una choza hecha de piedra. Al verlos, solo les pide que se larguen. Pero Takanuba le dice que no. Lo necesitaba. Él lo necesitaba. Matoro solo se burla. Necesitaban su ayuda hace 10.000 años. Su destino estaba frente a él, pero lo dudó. Y por ello el universo había muerto. Pero Takanuba sabía que en su corazón era un héroe. Sabía lo que pasó en Foyanui, sabía lo que pasó en el Gran Mar y sabía que, de haber tenido una segunda oportunidad, lo habría dado todo para salvar al universo.
Ahí contuvo un poco sus emociones. Matoro lo miró. Nadie en el reino hablaba así de él. Le explica que él viene de otro reino, uno donde lo veían como a un héroe. Le pregunta si se había escapado del asilo o algo así. Y harto, Takanova le dice que arruinó su oportunidad de ser un héroe, pues este era su momento para redimirse. ¿Iba a quedarse aquí lamentándose o iba a tener las agallas para recuperarse? Finalmente acepta y los acompaña hasta la barrera. Afortunadamente estaban cerca, debajo de los nidos Bourok del desierto. Si el escudo de luz se hubiera debilitado, este era el lugar más probable por el que Makuta enviaría a sus legiones. Takanova pregunta por qué no simplemente los colapsaron. Tanma le dice que lo intentaron. Hyuki y Pohatu derribaron los túneles, pero los Rakshi atravesaron la piedra. Ambos fallecieron en sus intentos. Tahu, Yalir y Kopaka los hicieron retroceder, y Onua resguardó todo el área alrededor. Una grieta, un cambio de densidad y los abrían al instante. La luz era la única solución. Le pregunta a Matoro qué es lo que él opinaba. Pese a las quejas de Tanma, él quería oírlo. Con algo de esfuerzo les dice que, ¿qué tal si los Rakshi hallaron una forma de protegerse de la barrera? En ese caso, tenían un problema. Descendieron por los fríos túneles. La única luz venía de Tanma, que la mantenía tenue a propósito. Aquí adentro no había calor. El aire estaba estancado y el agua contaminada con mutágeno. Caminaron poco más de 1 kilómetro cuando un muro de luz apareció en su camino. Era la barrera y estaba intacta. Si el problema no estaba aquí, tal vez estaba en la guarida de Makuta en el Mangaya. Pero Takanova tenía sus dudas. ¿Qué tal si la barrera simplemente ya no funcionaba? Pero el otro toba de luz se exaspera. No tenía tiempo para esto. Matoro se quedó observando la barrera por un momento, antes de que Takanova, tras meditarlo, termina por acompañar a Tanma. No se percataron de que el toba de hielo no los estaba siguiendo hasta que escucharon un disparo venir de atrás. Corrieron de regreso. Matoro estaba luchando contra 4 Rakshi detrás de ellos, y más atravesaron la barrera, cubiertos por una armadura de sombras que se disolvió al cruzar el umbral. Así fue como lo lograron. Los toba de luz despacharon las bestias, y Matoro se encargó de uno, congelándolo y arrancándole su crata. En ese momento una voz vino de todos lados, una que ambos conocían bien. Excelente. Veo que al menos uno de ustedes aún tiene imaginación. Matoro, mi viejo amigo. Era Teridax. El toba de hielo no lo entendía por qué estaba vivo. Le responde con: ¿qué queda tras la muerte de la luz? Solo la oscuridad. Y él prospera en la oscuridad. Sus hermanos murieron uno a uno. Icarax fue el primero, expulsado de su cuerpo por su propio ataque. Necesitaba una nueva forma. Su esencia había sido dejada a morir en el vacío, pero su odio no se lo permitió. Odio a Mata Nui, odio a los que escaparon del universo, pero sobre todo, odio a Matoro. Él abandonó su destino. El gran espíritu debió burlar a la muerte ese día, y en su lugar, él le arrebató su venganza. Los Toa escucharon unos pasos pesados. Algo grande se acercaba. Un coloso de 6 metros emergió de la barrera cubierto en sombras. Era una amalgama de los Makuta que atacaron a Cardanui y otros que no reconocían. Cuando sus hermanos estaban a punto de morir, él los absorbió. Usó sus formas para crecer y sus mentes para crear una armadura capaz de penetrar la luz. Y ahora, su preciado reino se ahogará en un mar de sombras. Los Toba atacaron con luz y hielo, pero era inútil. Había tenido 10.000 años para perfeccionar esta forma. Takanova logró derribarle su máscara de las sombras. Makuta se encoge para recuperarla y Tanma la funde con otro ataque. En respuesta, Teridax lo tomó con una mano acorazada y activó su poder de fragmentación. El grito que dejó escapar Tanma fue desgarrador, para luego ser desechado al suelo como basura. Se dirigió a Takanova y cayó en cuenta de que él no era de aquí. Venía de otro lugar, uno donde Matoro moría y el plan de la hermandad proseguía. Le pregunta si es que acaso había oído antes del comienzo de su reinado. Incrédulo, el Toa de hielo le pregunta de qué hablaba y le dice que era cierto. Se sacrificó para que miles de millones pudieran vivir. De donde venía, era el Toa más grande que el universo había conocido. Makuta solo se mofa, y aquí solo era otro insecto, listo para ser aplastado. Pero recordó algo: la máscara de la vida aún existe, y sabía que Matoro estaba conectado a ella de alguna manera. Tal vez
tal vez tenía un uso para él. Empieza a canalizar una mano sombría. Takanuba estaba a punto de ponerse enfrente, pero Matoro lo detiene con una ráfaga de hielo. Puso sus manos a sus lados. Debió haber muerto hace 10.000 años. Debió salvarlos a todos, pero no fue así. Vio a Takanuba una última vez. Si lo pensaba, ninguno de los dos debería de estar aquí en este momento. La mano sombría tomó a Matoro y lo arrastró hacia Teridax, fundiéndolo a su esencia. En un arrebato de ira, el otro Toa ataca con luz y sombras. Sorprendentemente, el monstruo no contraatacó. Se veía mareado. Cayó de rodillas y se tiró las manos a la cabeza. No, su voluntad debía prevalecer. Él era más fuerte, él... Pero otra voz salió de su boca. Era Matoro. No, Makuta. Una vez les dijo a los Toamata que él no podía ser destruido puesto a que él no era nada. Pero se equivocaba. Esa era la razón por la que él podía destruirlo. No tenía corazón, no tenía espíritu, no tenía razón para existir. Incluso ese odio del que tanto alardeaba solo era una farsa de la que alguna vez ardió en su interior. Sobrevivía a base de hábito, y los hábitos podían perderse. El grito que dejó escapar Teridax a continuación fue largo y vacío, y un instante después el coloso cayó. El Toa de luz se acercó un poco más y, en efecto, Makuta estaba muerto. Mientras volvía a la superficie, Takanuba meditaba qué había pasado. Turaga Gama le comentó una vez que cuando un Makuta utiliza la mano sombría, su voluntad debe aplastar la de su oponente. Y Matoro también lo sabía. Por eso se dejó absorber, sabiendo que sería capaz de enfrentarlo. Anteriormente esto era imposible, la voluntad de Teridax era demasiado fuerte. Pero ahora no tenía nada por lo que vivir. Sobrevivió al fracaso de su plan y orquestó su venganza. Pero era una persecución vacía. Todo lo que ansiaba era controlar el universo, y ese universo había muerto frente a sus ojos, y no había lugar para él en el reino. Regresó al Coliseo y relató lo que ocurrió allá abajo. Les advirtió sobre cualquier Rakshi que aún pueda deambular los pasadizos, y se quedó el tiempo suficiente para ver cómo erigían una estatua de Matoro, el Toa redimido. Turaga Takanuba le pidió quedarse, aún sabiendo cuál sería la respuesta. El Brutaka de esta dimensión finalmente desapareció. Activó su Kanoji Oulmak y lo regresó al espacio entre dimensiones. Esta vez, rumbo a Karda Nui. No más paradas, no más interrupciones. Se dirigía a su objetivo. Debía de advertir a los Toa Nuba. Y pues nada chicos, por mi parte eso sería todo. El próximo capítulo de Ignición será el final. La batalla por el poder. El choque final de los Toa Nuba. La batalla para despertar al gran espíritu. Si el video te gustó, recuerda que puedes darle al botón de like, suscribirte y a la campanita para estar al tanto de cada que suba un nuevo video. Eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si quieres apoyarme un poco más, puedes hacerlo convirtiéndote en un miembro. Allá abajo tienes el botón para hacerlo. Y pues eso. Abajo en la descripción también les dejo el enlace al Twitter y el Discord por si se quieren pasar o lo que sea. Y bueno, muchas gracias por estar ahí y sin nada más que añadir, Tremorox se despide. ¡Hasta luego!